Estamos con el doctor Oreste Loiacono para hablar de posibles problemas derivados de la obesidad. Doctor, ¿qué importancia tiene la obesidad en la consulta de aparato digestivo? Tiene muchísima importancia porque la obesidad, por su prevalencia constantemente en aumento, condiciona muchísima de la patología de aparato digestivo. Desde la parte propiamente digestiva, con sus implicaciones a la hora de molestia como el reflujo gastroesofágico, como el riesgo más elevado, por ejemplo, de padecer cáncer de colon, pero sobre todo una de las facetas más actual es probablemente la implicación que tiene en una enfermedad del hígado que se llama esteatosis y que está producida por un acúmulo de grasa, de gotitas de grasa entre los hepatocitos. Esta es una condición que estábamos acostumbrados, que nos habían enseñado, a considerar como benigna. O sea, si de todo te tiene que preocupar del hígado, no te preocupes de la grasa, porque algunos pacientes lo tienen porque beben mucho alcohol y en este caso le tiene que decir de quitarse el alcohol, y otro lo tiene porque comen mucho. Pero la grasa no es problema. Y hemos pasado de esto, hace 20 años, a la realidad que conocemos hoy, que la esteatosis y sobre todo sus expresiones junta con la inflamación que se llama esteatohepatitis es una condición incluso precancerígena. Entonces, pasar de una condición totalmente benigna a un estado precancerígeno claramente nos ha cambiado un poco y nos condiciona mucho a la hora de tratar a estos pacientes y de valorarlo. ¿Qué es la esteatosis entonces? La esteatosis es una condición por lo cual se acumula dentro del hígado grasa que no estamos utilizando. Para hacer un ejemplo que se pueda entender, la grasa que acumulamos es el resultado entre la ingesta, lo que hemos comido, y lo que no hemos gastado. Es como una cuenta en un banco, o sea, ingresamos dinero, si el dinero no lo sacamos, se acumula ahí. Entonces, se almacena como energía para poderlo utilizar en el momento que sea necesario. Cuando este almacenamiento es un almacenamiento exagerado, se produce una enfermedad que se llama esteatosis. Cuando esta grasa que está empujando entre los hepatocitos para hacerse espacio produce inflamación, se llama esteatohepatitis. Y esta última es la condición que nos interesa diagnosticar, porque esta última puede evolucionar y evoluciona como cualquier enfermedad inflamatoria del hígado. O sea, puede evolucionar produciendo una hepatitis, de esto el nombre, esteatohepatitis, y puede evolucionar como las hepatitis virales hacia cirrosis y, peor aún, hasta hepatocarcinoma, que son los estadios ya más avanzados de la enfermedad. En este momento, doctor, ¿cuál es la prevalencia de esteatosis en la población general? La prevalencia es muy alta. La prevalencia hay varios estudios. La esteatosis fundamentalmente en los estudios que valoran prevalencia se mide con la ecografía y según un patrón ecográfico que define la esteatosis, si tuviéramos que poner un número, el 25%, entre un 25 y el 30% de la población en general, o sea, si cogemos un autobús y en este autobús hay 100 personas, 25 o 30 de estas personas sin padecer ningún síntoma, sin tener ninguna molestia, pues pueden tener grasa en el hígado y entonces presentar esteatosis, por lo cual una prevalencia muy alta. Entonces, si nos ceñimos a la población de riesgo, los obesos y los diabéticos, ¿cuál sería la prevalencia? Ahí sí que es mucho más elevada. Hablando de los obesos, los datos probablemente, en lo cual podemos hacer referencia más fiable, son los datos de los pacientes que se someten a cirugía bariátrica. De los pacientes que se someten a cirugía bariátrica porque son obesos ya con volumen elevado, el 90% prácticamente tiene esteatosis, pero lo que es peor es que una mitad de ellos, entre un 45 y un 50%, tiene esteatohepatitis. Una proporción más ajustada es lo que diagnosticamos en los pacientes diabéticos. 1 de cada 4 diabéticos presenta esteatosis y por lo menos el 15-20% de ellos
puede presentar esteatohepatitis, y por lo cual los diabéticos son también otras poblaciones de riesgo que tenemos que estudiar, diagnosticar y seguir. ¿Y por qué es importante diagnosticar la esteatohepatitis? La esteatohepatitis es esta condición, como te decía antes, en lo cual la grasa, que ya hemos dicho que no es algo inerte, que es algo vivo, que produce inflamación en el hígado, ha producido tanta inflamación que desencadena un proceso en el hígado que produce la creación de fibrosis de hígado duro como unas cicatrices, y esto condiciona la evolución de la enfermedad. O sea, una esteatosis de por sí no evoluciona. Una esteatohepatitis, o sea, cuando a la grasa se añade la inflamación, sí que evoluciona, y puede evolucionar primero a unos estadios de hepatitis crónica, evoluciona en un 10-15% de los casos en un plazo de 10-15 años a cirrosis, y incluso en un 1-2% en otros 5 o 7 años puede evolucionar hasta cáncer de hígado. Por esto es muy importante diagnosticarlo en la fase precoce, que son la fase en la cual el daño del hígado puede revertir y resolverse. Doctor, ¿y cómo se diagnostica la esteatohepatitis? Esto es un problema, porque todavía no disponemos de una analítica o de algo poco invasivo, o incluso mejor sería no invasivo, para un diagnóstico fiable al 100% de la esteatosis, sobre todo de la esteatohepatitis. El diagnóstico definitivo de la enfermedad sigue siendo la biopsia hepática, pero la biopsia hepática es un procedimiento invasivo y no exento de riesgo, por lo cual hay que limitarlo solo a los pacientes donde de verdad este procedimiento es indispensable. Lo que se está haciendo en los últimos años ha sido elaborar varias puntuaciones que nos pueden orientar, sobre todo para definir si hay o no hay fibrosis, y si esta fibrosis es una fibrosis muy elevada, y sobre todo si hay o no hay inflamación, lo que llamábamos antes esteatohepatitis. Recientemente está ya comercializado en España, ha sido implementado, ha sido introducido un test que se hace en sangre. Este test se llama Owen-Liver. Este test permite, utilizando una metodología muy moderna que es la metabolómica, o sea, estudia pequeños fragmentos de proteína y procesando esta información consigue dar una respuesta y consigue definir si un paciente presenta steatosis o steatohepatitis, o si no presenta ninguno de los dos. Esto actualmente es el método más validado y más útil para diagnosticar steatosis o steatohepatitis, y tiene una fiabilidad que es superior al 90%, por lo cual esto, junto con la puntuación que decía antes, nos permite discriminar y nos permite identificar los pacientes a los cuales tenemos que prestar más atención y que tenemos que seguir más, y en lo cual tenemos que insistir más en que realicen un tratamiento. Y una vez diagnosticado, ¿cuál sería el tratamiento de la esteatohepatitis? Esto también es otro problema muy actual, porque no existe a día de hoy un medicamento, un comprimido que uno se pueda tomar y está curando la enfermedad. Por lo cual nos encontramos con un paciente que es casi totalmente asintomático y no tenemos un comprimido para darle. Y los consejos que tenemos que darle es que cambie estilo de vida. La real causa de la esteatosis, esteatohepatitis, es la dieta que estamos haciendo y un estilo de vida muy sedentario. La curación en este caso es implementar cuanto más posible la dieta mediterránea, que no tiene que ser una dieta adelgazante, o sea, tiene que perder peso, pero el problema no es hacer la dieta por 6 meses, el problema es cambiar el estilo de la alimentación, producir cambio en la que es la vida del día a día, tanto en la alimentación como en el realizar actividad física, hacer deporte, pasear, moverse, no tirarse muchas horas sentado delante de la televisión. O
O sea, hacer exactamente el contrario de lo que hace la mayoría de nosotros. Producir este cambio en el estilo de vida es un proceso difícil. Esto es un problema verdadero en la consulta médica de hoy en día, porque cualquier médico, cualquier especialista dispone de muy poquito tiempo. Y en muy poquito tiempo con el paciente le tiene que dar el diagnóstico y decir: mire usted, a partir de mañana cambia usted vida. Empieza a comer dieta mediterránea e empiece a realizar actividad física. Esto es muy fácil de decir, pero es muy difícil de actuarlo, porque muchas condiciones laborales no son fáciles de compatibilizar con una dieta sana y con un hábito de vida saludable. Entonces, el esfuerzo que estamos haciendo todos los especialistas que nos dedicamos a esto es de identificar cuál es la forma mejor con el cual el paciente individual pueda cumplir con nuestras indicaciones. Distinta es la información y los consejos que tenemos que dar a una mujer ama de casa respecto a una mujer que es periodista. Distinto es el consejo que tenemos que dar al empleado de una oficina que pasa varias horas sentado, que no a un ingeniero o un arquitecto que sube y baja para su misma actividad. Entonces, el esfuerzo es adaptar los cambios de vida a la vida real del paciente que está sentado enfrente de nosotros y no hacer que el paciente tenga que cambiar su estilo de vida para adecuarse a los consejos que le estamos dando. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros.